bombas! Porque yo recuerdo muy al principio el A momento... salir todos los trapos sucios ahora. Pero en realidad... ¡Corta, corta! Hola, soy Miguel. Hola, ¿cómo estáis? Soy Pedro. Hola, soy Esther. Hola, soy Úrsula. ¿Y esto qué es? Esto- Momentos enormes. De La Casa de Papel. Oh, wow. Vamos a ser los puñeteros héroes de toda esta gente. Pero mucho cuidado, porque en el momento en el que haya una sola gota de sangre, esto es muy importante. Como haya una sola víctima, dejaremos de ser unos Robin Hoods para convertirnos simplemente en unos hijos de puta. Profesor. Señorita Tokio, ¿Qué vamos a robar? Es que claro, ha pasado tanto tiempo, ¿no? Eso que Pero en la primera. 82, ¿no? ¿De la primera temporada? Sí, claro. Sí, sí. Yo es que ahí estaba en la Casa de la Moneda, así que yo ya no tengo nada más que decir. ¿Tú no estabas? No, yo era rehén todavía. Sí, pues mira lo que ha llovido, ¿no? Desde entonces. 5 años. ¿Hace 5 ya años? ¿Y cuál era la escena exacto? ¿Os acordáis? Sí, bueno, es que estábamos un poco como si fuésemos niños pequeños en un colegio, porque yo recuerdo los pupitres. Ahí escogíamos los nombres de cada uno, Sí. ¿no? Exactamente. Que primero eran planetas, luego me decís que no, luego... Buenas- No nos conocíamos del todo No. y había empezado a caer todo lo que cayó luego, ¿no? Pero además fue muy al principio de cuando habíamos empezado Sí, a sí, sí. rodar. El primer día en Toledo. ¿Fue el primer día? Pero esto era el aula, ¿no? Eso era el aula. No, no, eso era- Supuestamente Estaba en sí, Colmenar. pero está- Pues vamos bien. pero era decorado. Pero obviamente se deduce de todo esto que estábamos todavía muy perdidos. Sí, estábamos conociéndonos. Sí. Yo me acuerdo de nuestra mirada, que como tú me hacías así como algo así, ¿no? Como que te girabas y me mirabas y me decías como, la guapa. Ah, fíjate, yo me acuerdo de las intros de cámara que hacía Jesús Colmenar y que nos pedía como un pequeño gesto como para puntuar el personaje, ¿no? Sí. Y Detalles. yo estaba mordiendo el vale, hacia acá. Yo estaba quedándome embarazada en la Casa de la Moneda. Tú estabas un poco más liada, cariño. Yo estaba a otras cosas, estaba a otras cosas. Sí, 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 sí. Bueno, era el principio de los principios de los principios. Bella ciao, ciao, ciao. Mi sono usato e trovato l'invasore. Tierra! Ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una via che ti sento. Che passa, mosca? Es el momento de cuando nos poníamos a tirar billetes, ¿no? Y que, Y cantasteis, ¿no? y que vamos llegando por turnos, ¿no? Ese día fue heavy, ¿tú te acuerdas? Ese día fue Contasteis el cosas día del terribles, el la día- verdad, el día ¿eh? del final. Ese día fue, yo te diría, uno de los peores días de La Casa de Papel en el rodaje. Ese fue el día La que también magia. rodábamos en el mismo decorado que vosotros os ibais y yo me quedaba. Exactamente, ese decorado. El decorado donde... El día que me calzó Sí. Y te pusiste a llorar en mi hombro. las 80 bofetadas. Eso fue horrible, ¿eh? Ese fue muy, muy exigente. Estábamos a final de rodaje, Estábamos muy cansados. exhaustos. ¿Os Muy acordáis que cansados. decían corten y nos tirábamos todos al suelo? Sí. Todos al suelo porque estábamos exhaustos, pero es que Siempre además... estábamos tirados en el suelo, Sí, igual, no, en la pero- Casa de Papel. Pero ahí yo recuerdo que hubo un momento en el que realmente estábamos rotos, psicológicamente rotos. Y si no recuerdo mal, a lo mejor también el recuerdo lo amplifica, empezaron a meter en una jornada lo que potencialmente tendría que haber sido rodado en 3 días. Sí. Sí. ¿Por qué fue eso? Algo pasó ahí. Bueno, porque ya íbamos fuera de olla total. ¿Eso fue el último día? Eso no. No, porque yo ahí todavía no estaba con vosotros. Pero era como que rodábamos Sí, y a pero la el vez último día también estábamos pasó. haciendo clases de canto con esa mujer, ¿te acuerdas? Que nos ponían el Bella Ciao y teníamos que cantarlo porque era la primera vez que lo Claro, es que cantábamos. yo ya lo había cantado antes. Entonces, ¿Pero no te acuerdas que de había esta una parte no me mujer como acuerdo. que- Sí, yo tuve clases. Como que nos Pero decía un antes. poco como... Sí. Y... ese día fue durísimo. Fue muy duro porque estábamos cansados, porque íbamos muy apurados, porque además emocionalmente fue muy intenso. Sí, Pero vamos, muy si se intenso. llegaron a rodar
toma sin dar corte porque perdíamos tiempo. Sí. Yo me acuerdo de este momento de delirio. Bueno, es que había una toma que duraba como 15 minutos. Sí, eran barbaridades. Y recuerdo a Jesús Colmenar con un nivel de intensidad dándonos como... ¿Jesús ¿no? Colmenar con intensidad? No, hombre, no. Pero por puede ser. otra parte fue un día muy emocionante. Bueno, yo creo que fue el día en el que vi llorar a todo el equipo. O sea, Ah, sí, ¿eh? sí. Pero de cansancio, de que había... No, y de que emoción, todo el mundo ¿no? tenía como situaciones de emociones muy potentes, porque al final, bueno, no sé si estoy mezclando recuerdos, pero lo recuerdo como de Es una que yo creo que intensidad grabamos, absoluta. ese día grabamos varias escenas diferentes. Sí. Porque yo también tuve la escena esa horrible, o sea, horrible para mi personaje, Sí. quiero decir, donde Moscú me decía que era un agujero negro, que allí donde pasaba yo se moría la gente y no sé sí. qué, ¿te acuerdas? Qué horror. Sí, sí. Uf, esa escena Torcida. fue muy fuerte. Así que sí, fue un día complicado. Pues el muslo sangra mucho, que lo he visto yo, que le clavaron un hierro a mi hermana y sangraba mucho. Vamos, ven, ven, ven. Muérdeme la mano si quieres. Vale, esto en realidad es bastante emocionante porque yo empecé la serie teniendo solamente guión de los capítulos 1 y 2. Y al final del capítulo 2, por lo menos del montaje inicial, terminaba en el capítulo 2, yo recibía el disparo, no se sabía exactamente dónde era o cómo resultaba y yo pensaba que ahí me iban a matar. Yo decía, bueno... Me acuerdo perfecto de eso. Claro, entonces yo tenía como una mezcla muy rara porque por un lado era como, jo, qué guay haber entrado en este proyecto tan guay y de repente era como de, joder, 2 capítulos y me matan. Oh. Bueno, pues de repente fui a cenar con unos amigos a un restaurante mexicano y me dice un chico al entrar, ¿tú eres Esther Acebo? Y yo, sí, claro, igual esto ahora es más habitual, pero antes no lo era tanto. Y yo, sí, estás en La Casa de Papel. Y yo pensaba, si estamos rodando el primer capítulo, esta persona cómo lo sabe. Y me dice, es que soy del equipo de guión. Y fue como de, jolín, claro, qué bueno, tal. Y yo luego en la cena todo el rato, ay, me bebí una margarita, me bebí la segunda margarita y fui a la mesa y le dije, por favor no me matéis, es que me lo estoy pasando bien. Y ahora lo pienso, digo, joder. Pero sí fue fuerte la historia y sobre todo luego cómo ha ido evolucionando y todo, yo ahora lo pienso muchas veces, digo, madre mía, que estamos terminando, o sea, el último día que rodábamos yo decía, aquí estamos cerrando la 5ª temporada, ¿sabes? Y yo pensaba que iban a matar en el 2º capítulo. Qué loco. Y fíjate yo que estaba muerto. O sea, Y estabas de parranda en realidad. Y lo que, A un y lo que muerto, ha dado- cariño, te han dado ahí. Va a estar muerto, ¿no? Sí, sí. Vas a matarme. No te voy a matar. Ni tampoco voy a torturarte. Hijo de puta. Te odio. Déjame que te pregunte una cosa. ¿Por qué esto tiene que ser el final de algo? ¿No podría ser el principio de una hermosa amistad? Una secuencia de amor, claramente. Nos acordamos perfecto. Oye, me acuerdo que casi me muerdes. Es que yo estaba completamente... O sea, me estabas poniendo muy nerviosa ese día. Sí, sí, me acuerdo, ¿no? Que tú Me estabas está- ahí. Porque Pedro hace esas cosas, ¿sabéis? Pedro, en secuencia, si lo tienes que odiar, él se encarga de que lo odies de verdad. Y yo ese día no me encontraba bien. ¿Tú te acuerdas de eso? Yo ese día no estaba fina. No estaba yo para que me empujasen en una camilla. No estaba yo escaleras como para abajo. que me amordazaran y me pusieran cinta americana por todo el cuerpo. Me acuerdo Estaba de- hinchada, ¿tú te Me acuerdo de la acuerdas? energía, pero no me acuerdo por qué. Estaba, sí, es que además yo me lo noto mucho en las escenas, si la gente lo ve, lo va a ver. Estaba hinchada y yo creo que me dio como un medio brote de estrés, de Bueno, cansancio. y te ataban y... Sí, pero hubo un momento que Pedro, pues, no sé, me decía cosas todo el rato, tal, no sé qué, y yo estaba completamente rabia, Sí, furia. sí, tenía- hubo un momento que estabas claramente encabronada. Muy, muy enfadada, muy enfadada. Lo estaba, o sea, me lo estaba provocando para la escena. Pero me vino bien también como terapia un poco personal, así como para sacar todo lo que venía acumulando desde hacía un tiempito.
Y Pedro, no sé, se me reía en la cara y me hacía... Así, Qué chungo eres. me hacía así. Pero yo recuerdo un momento que tú empezaste a dar mordiscos. Y yo te dije... Estuvo a punto de darme un mordisco. Es que yo no podía moverme y el tío se me metía aquí y le dije, a la próxima que me hagas esto... Y no estábamos en toma. ¿Te acuerdas? No estaba grabando. Y yo te dije, a la próxima que me hagas esto, te muerdo la cara. Qué bonitos recuerdos. Y tú ¿qué me dijiste? ¿Te acuerdas? No. Muérdeme si puedes. Ah, muérdeme si puedes. Oh, wow. Yo personalmente creo que no evoluciona de una manera como a mí me hubiese gustado. O sea, yo creo que ante una situación así, la manera de reaccionar creo que no es la que sucedió luego en la serie. Pero fue un personaje al que amaba con locura y acabé como diciendo, pues tampoco entiendo muy bien cómo llegas después de todo eso. O sea, yo nunca entendí por qué hacía lo que hacía o por qué de repente llega a Tokio y no tiene ni siquiera una reacción cariñosa. Río y yo siempre nos dijimos la verdad follando. Pero no siempre quieres escuchar la verdad. Tokio. No puedo seguir contigo. He estado pensando mucho. Y me he dado cuenta de que tú siempre has ido por delante y yo detrás. Como un perrillo. ¿Cuándo? ¿Cuándo ve a Tokio? Cuando estamos en la bañera, que tú tienes todo pintado, que me lo dices... Ah, sí. Cuando me dejas, básicamente. Claro. Yo no entendí, el personaje se queda tieso, mira y digo, chica, adiós. A mí hubo algo ahí que no me terminó de fascinar ni me pareció una reacción realista. A mí. Monta esto si te atreves. ¡Hala! Ahí queda. Monta esto si te atreves. Me he pasado la vida siendo un poco hijo de puta, pero hoy... Creo que me apetece morir con dignidad. La muerte de Berlín. Vista desde ahora, una gran noticia. Una gran noticia, porque a mí me generó muchos vértigos, pero creo que le dio un vuelo al personaje que hacía revisar muchas cosas desde otra dimensión. O sea que fue un regalo. Sí es verdad que cuando luego tuvimos que seguir la serie, yo tuve mucho miedo y tuve un par de conversaciones serias porque yo pensé que no iba a ser capaz de defender el personaje. Que se me iba a morir el personaje, pero no porque estuviese muerto, sino porque yo, ¿cómo voy a defender un personaje que era el puro presente y el puro caos y de pronto estoy muerto y voy a estar en el pasado? Todo el punch que tenía el personaje lo perdía, ¿no? Pero eso, claro, no había pensado eso. Pero yo dije, lo dije, yo creo que no lo voy a sostener y creo que no va a ser posible. Sin embargo... Lo hice y con creces. Bueno, yo como todos, ¿no? Uno tiene momentos de mucha inseguridad, de mucho vértigo, de mucha incertidumbre, de patino, no lo sostengo, no soy capaz de defenderlo, pero sí que es verdad que me obligó a tener que reinventarme, a ponerme a prueba. Y muchas veces yendo a ciegas, ¿no? O sea que uno nunca sabe dónde puede encontrarse un regalo a pesar de sus ideas, ¿no? Que es algo que a mí me ha pasado varias veces en televisión. Digo, esto es imposible. O sea, yo no soy capaz de hacer esto no se sostiene. Y de pronto ahí justo apareció algo que te llevó a ir más allá de tus limitaciones y de tus posibilidades y de pronto encontraste pues una muñeca dentro de una muñeca dentro de una muñeca que redimensionaba lo que estabas haciendo, ¿no? Creo que eso es algo como que tienen en común todos los personajes de La Casa de Papel. Creo que todos hemos estado en ese momento de vértigo pero ¿cómo puedo defender esto? Si no me lo puedo ni creer. O sea, ¿cómo voy a hacer algo así? Y afortunadamente gracias a eso es como si te sobrepones a esa situación de repente encontrar pequeños regalos. Todas son así. Te lo digo yo, que he tenido 5 divorcios. ¿Tú sabes lo que son 5 divorcios? 5 veces que creí en el amor. Y hay algo que a mí me fascina
de esta profesión tan difícil de explicar a veces. Y es que muchas de las dificultades que el actor tienen un eco con la situación de lo que está pasando. Totalmente. Que hay un momento en el que se hace un transfer Totalmente. muy razonable. Totalmente. Que tiene un sentido, pero que de pronto empieza como a tener un eco con el delirio de lo que está pasando en la trama. De la propia situación, sí. Y es verdad que eso, en esta serie, en algunos momentos, estaba amplificado porque estábamos rodando un encierro. Entonces había un nivel de paranoia creciente que yo decía, aquí las cabezas van, vamos, como pueden, ¿no? Perdón que estamos alargando esta pregunta mucho, pero es que me parece muy interesante este tema. Porque me acabo de acordar también, con esto que has dicho, me ha venido el clic. ¿Os acordáis la escena que yo tenía con Nairobi, que nos pegábamos en el aula? No sé qué. Esa me encantó. Iba a su habitación y le pedía disculpas, le tocaba la puerta y ella me contaba toda la historia de su hijo. Ah, es verdad. Sí, me acuerdo. Y terminábamos bailando y haciendo reggaetón y haciendo twerking tomando tequila. Bueno, pues me pasó una cosa muy loca y que me pasaba siempre con Tokio, que me daba vergüenza el momento en que me abría Alba la puerta, o sea, que yo picaba la puerta y ella estaba enfadada conmigo, me decía vete y yo entraba y me sentaba al lado de la cama. Mi cuerpo se retraía a ir hacia esa cama. Me daba vergüenza, pero me da vergüenza a mí, Úrsula. Y ahora has dicho eso y dices, ahí son esas cosas que dices, buah, chaval, o sea, qué horror, porque no estoy conectado, o sea, lo estoy haciendo desde mí, es que ni siquiera tiene que ver con el personaje eso. Lo que pasó ahí fue una confirmación de que para mí las series son seres vivos. O sea, que hay gente que dice, yo ya lo tengo y ya voy con el piloto automático, cosa que yo nunca entiendo, ¿no? Pero recuerdo que eso se nos ocurrió, si no recuerdo mal, Álvaro dijo, hostia, podríamos ser hermanos, en una italiana. Y yo digo, podríamos ser hermanos, ¿no? Y ¿no te parece, Pedro? Porque estamos aquí. Y digo, la verdad es que tiene un nivel de lectura que está en el aire, ¿no? Y entonces estábamos hablándolo así un poco casualmente, ¿no? Y de repente, pum, llegó Jesús Colmenar y le dijimos, tío, que estamos aquí hablando, como molaría que fuésemos hermanos, ¿no? Y dice, ¿qué decís? ¿Qué decís? Pero se os va la olla, pero ni de coña, vamos, es que esto es imposible. Y Álvaro y yo, le digo yo, Álvaro, pero bueno, vamos a trabajar como si fuésemos hermanos, porque realmente nos enchufa, o sea, ese nivel lo vamos a trabajar. Luego si ellos lo reivindican o no, pero ¿no? Estamos notando que de repente tiene un nivel ahí de resonancia que es mucho más potente. Y entonces la conversación se fue como liando poco a poco y un mes después, a lo mejor me invento alguna parte, pero un mes después vino de guionistas y empezaron a escribirlo y a incorporarlo en la letra. O sea, que eso fue algo que nos encontramos en el proceso. Wow. Y que luego ha configurado algo, porque a mí me da igual a quién se le haya ocurrido, eso está en el aire, ¿no? Pero son cosas que se precipitan y que se pueden recoger o no, porque de repente hay una predisposición a jugar con ese tipo de accidentes. Y ese tipo de accidente ha configurado algo que para mí es determinante y es que al final La Casa de Papel es la historia de una familia. Total. Para mí es la historia de una familia. A mí me pasó lo mismo con Gandía. ¿Sí? Yo dije... Podríamos ser hermanos. No, yo dije... Podría pasar, o sea, son la misma persona. Le dije a Alex Pina, le dije, me acuerdo, yo creo que algo de tensión sexual tiene que haber entre estas dos personas. Algo tiene que pasar entre estos dos. Como que me los imagino de repente enrollándose, ¿sabes? Y después diciendo... ¿Qué he hecho? ¿Qué mierda ha pasado, ¿sabes? Y fue cuando escribieron lo de cuando Gandía me tenía atada, que era casi como medio sexual también, pero, sí, había pero algo, con otro... Pero sí. chunguillo. Sí, pero tenía sentido, ¿eh? Sí, Estás encerrado, estos son de sangre caliente, ¿no? Lo pensé. Pasan cosas. Bueno, chicos, ha sido un placer poder charlar con vosotros sobre estos momentos de La Casa de Papel. Ha sido muy emotivo recordar lo que hemos vivido juntos. La verdad es que yo he tenido un poco un viaje ya, ¿eh? Ha sido bonito, ha sido bonito. Así que si se os ocurre ocurre alguna otra súper escena que queráis recordar, podemos volver a estar con vosotros. en el futuro. Ok, un beso para todos. Gracias. Bella, chao. Bella, chao. Chao, chao.